se ha roto por completo. Y se ha roto por completo me estoy refiriendo al gráfico que veis en pantalla y que preocupa a algunos analistas de Wall Street con los que he contactado. Observad cómo esto ya no sirve. Hablamos de una economía dual, sin sentido. Mirad que desde 2018 la confianza del consumidor ya no es lo que era. Desde antes de la pandemia, la confianza del consumidor no se ha recuperado de los niveles previos. ¿Sabéis por qué? Porque el consumo se ha sostenido por la gente que tiene más dinero. Y la gente que tiene menos dinero y está tirando de tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, ¿cómo va a tener confianza en la economía? ¿Cómo va a pensar que está todo maravilloso y bollante? Si necesitan 3 y 4 trabajos para llegar a fin de mes. Textualmente, algo se ha roto aquí. Algo se ha roto en la economía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los indicadores adelantados que siguen apuntando a crisis de la economía ya no están funcionando? Se ha roto por completo. Y se ha roto por completo me estoy refiriendo al gráfico que veis en pantalla y que preocupa a algunos analistas de Wall Street con los que he contactado. Observad cómo esto ya no sirve. Esto ya no funciona. Esto se ha roto por completo. Hablamos de una economía dual, sin sentido, o sin el sentido histórico que había en el pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los indicadores adelantados que siguen apuntando a crisis de la economía ya no están funcionando? ¿Estamos en un cambio de paradigma? ¿O todavía hay que tener las alarmas encendidas? Vamos a analizar todo esto a lo largo del vídeo, y esto va a estar más adelante, lo vamos a explicar todo perfectamente, pero antes os vuelvo a recordar que si os gustan mis análisis, que le deis al like, que dejéis vuestro comentario de qué os parecen mis análisis, si los queréis apoyar. La única manera de apoyar el canal es dejando vuestro like, dejando vuestro comentario y suscribiéndose al canal si muchos no estabais suscritos. Tenéis ahí al lado el recordatorio para que os suscribáis al canal, activéis la campanita y así os avisa YouTube cuando subo nuevo contenido. Dicho esto, vamos a empezar por la clave número 1, que no va a ser la de los indicadores adelantados, que luego lo vamos a comentar de manera progresiva, pero la clave número 1 la quiero centrar en el oro. Que el oro sabéis perfectamente que es el activo más importante dentro de mi cartera y que hasta ahora ha tenido un comportamiento tremendamente alcista. ¿Qué es lo que estamos viendo en el oro recientemente? Desde el punto de vista analítico. Tal y como informaba el pasado viernes Michael Hartnett, que es el responsable de estrategia de Bank of America, estamos en un momento del oro ultradulce, ¿no? Lo siguiente, que no se veía desde el ciclo del 2008 y 2011. ¿Qué vimos en ese ciclo? Pues que el oro versus el resto de acciones, sin contar Wall Street, tuvo un comportamiento tremendamente alcista. Y ahora mismo el oro, desde 2014 en adelante, ha seguido esa dinámica. El oro ha sido el mejor activo en comparación con el resto de bolsas mundiales. Y no es de extrañar, por diferentes puntos y temas que hemos visto a lo largo de estos 2 años en este mismo canal. La cuestión que hay que hacerse con el oro es si tiene predisposición de continuar ese movimiento e irse a buscar los $3.000 la onza y futuros meses, años después, niveles más altos todavía. Y es lo que vamos a ver en esta primera clave por el último comportamiento que ha tenido el oro y porque nos acercamos a la reunión de la Reserva Federal, que también va a influir 100% en el comportamiento del metal dorado. Dicho esto, ahora mismo, ¿cuáles son los puntos a favor que tiene el oro dentro del contexto alcista o si tiene potencial de cara al largo plazo? Tal y como publicaba por aquí Financial Times y que se hacía eco de LSEG, utilizaba como fuente, el oro, mirad cómo está en tremendos máximos históricos con una aceleración del movimiento realmente espectacular. Claro, este movimiento se ha visto impulsado incluso antes de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés y ahora en un contexto de bajadas de tipos de interés
el impulso ha sido todavía más fuerte. Ahora bien, desde el ciclo del 2004 al 2009 no habíamos visto un rally del oro tan sumamente importante. ¿Y por qué ahora hemos vuelto a ver todo esto? ¿Y por qué ahora, viendo todo esto, tiene posibilidades de que el movimiento continúe? Pues tiene posibilidades de que el movimiento continúe por 4 razones fundamentales. La primera, porque el oro es protección monetaria y protección en general de los tipos de interés. No tanto protección de la inflación, sino protección versus tipos de interés. Punto número 1. Punto número 2, las altas compras que están realizando los bancos centrales. Pero si los BRICS se están poniendo hasta las trancas de oro. Es que no les cabe más oro en sus reservas. No les cabe más oro casi. Y tienen que seguir haciendo acopio de oro porque quieren respaldar sus divisas para hacer frente al dólar. Y ese contexto de guerra a futuro de divisas es súper favorable del oro. ¿Y si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris, va a cambiar esto? No, va a seguir igual. La guerra comercial va a seguir y esto sigue siendo favorable al metal dorado si nada cambia. Si cambian cosas en el camino, por supuesto diremos, nos bajamos del barco del oro. Pero con ese contexto, no. Al igual, y esto me sirve para ligar con lo anterior, la cobertura geopolítica que supone el oro. Sirve como protector ante los conflictos que puedan aparecer a lo largo y ancho del mundo. Históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así. Ese es el punto número 3. Y cuarto y último, y esto es impulsor de cara al largo plazo, estos 4 factores, ya no solo de ahora que lo explican, sino pensando en el futuro, la escasez de oferta del oro. Minarlo cuesta mucho, por eso las mineras también tienen o pueden tener potencial, por esa misma escasez, y hace que el porvenir sea bastante positivo. Que si pensamos en un oro de aquí a los próximos 10 años, pues estaremos con una estrategia ganadora dentro de una cartera, que luego habrá que ir reduciendo por diferentes factores dentro de la cartera, pero en el contexto actual está bastante claro. Está bastante claro. Es un superciclo del oro. Muy claramente. Y además creo que ayer Gustavo Martínez, habitual del canal, amigo del canal y defensor del oro como yo, ya lo sabéis, compartía esto en su cuenta de X, de lo que estoy bastante de acuerdo. Y es que el 71% de los institucionales americanos tienen una asignación o 0% o nula de oro en su cartera. Es decir, la mayoría tiene un 1% de su cartera en oro, el 71%, perdonad, aquí. Los institucionales, el 71%, tienen entre 0 y 1% en oro. Y el 27% del 1 al 5%. Pero imaginaos que esta pasta gigantesca de institucionales que están en oro, el 71%, rota a tener más oro en cartera. Y tiene una asignación del 2%. O del 3%. ¿Cuánto subiría el oro en ese contexto? Sería tremendo. Sería realmente espectacular. Y esto sería un cohete para el oro de cara al largo plazo, si esto se produce. Entonces, el contexto primero, clave número 1, el oro sigue teniendo el camino despejado. El oro sigue apuntando al alza y correcciones del oro, mientras el contexto de fondo no cambie, correcciones del oro son entradas, en mi opinión personal, y no es una recomendación de inversión. ¿Y cómo invertir en oro o cómo aprovecharse de todas estas tendencias que estamos viendo? ¿Qué estrategias se pueden seguir si queréis movilizar el dinero e invertir en oro? ¿A través de qué activos? ¿A través de qué soluciones podéis utilizar? Pues bueno, ya sabéis que yo personalmente creo que hay 2 opciones fundamentales para invertir en oro. Una es a través de oro físico. Oro físico pueden ser monedas, pueden ser lingotes, puede ser, bueno, lingotes no os imaginéis un lingote gigante, hay lingotes de diferentes tamaños. Hay empresas que venden lingotes
de diferentes tamaños. El hándicap de todo esto es el almacenaje de oro, y que si, por ejemplo, te entran a robar a casa, pues que es algo goloso, que está ahí y bueno, pues que es complicado. Entonces, por eso, muchos de los que invertimos en oro no pensamos en oro físico, sino en oro financiero, que puede ser una alternativa interesante. ¿A través de qué plataforma se puede hacer todo esto? Pues ya sabéis que yo utilizo Trade Republic para invertir en oro o en plata. Por ejemplo, mirad este ETF de plata en el que entré, que la plata vemos que lleva una rentabilidad realmente espectacular. Y yo utilizo la plataforma Trade Republic habitualmente para invertir en ETFs porque tiene comisiones muy bajas, creo que merece la pena. Y en oro tenéis pues productos desde Unishares de BlackRock, un ETF de Wisdom Tree, hay diferentes productos. Hay un vídeo con Antón Díez, el responsable de Trade Republic en España, en el que hablamos de productos vinculados al oro con el que se puede invertir y aprovecharse de la tendencia a largo plazo, si vosotros lo consideráis. Ya sabéis que lo que hablamos en este canal en ningún caso nunca es recomendación de inversión, son ideas mías propias que comparto de manera divulgativa con todos vosotros, no con intención de recomendar nada, sino que simplemente comparto mis ideas y cada uno hace lo que quiere. Y si me preguntáis mejor plataforma para rentabilizar el dinero y para invertir, pues yo pienso en Trade Republic. Y por eso tenéis el enlace a la plataforma, el enlace a la plataforma en la descripción del vídeo de YouTube, y en el comentario fijado ahí abajo lo tenéis para que os podáis descargar la plataforma y podáis hacer aportaciones en ETFs de oro, en ETFs de MSCI World, de lo que sea. Me parece, honestamente, y lo tengo que decir, la mejor plataforma para invertir en ETFs y para rentabilizar el ahorro que no queráis invertir, porque os rinde a un tipo de interés que es el que fija el Banco Central Europeo, con lo cual merece la pena que hasta 50.000 euros, vuestro dinero que no invertís, os está rindiendo. Y pues que rinda por encima del 3%, pues merece bastante la pena en un contexto actual. Siempre va a rendir a lo que marque el Banco Central Europeo, y es una manera de protegerse, porque la mayoría de los bancos están dando un 0 o un 0,2, y bueno, pues hay neobancos como Trade Republic, que está regulado por Abafin, etcétera, que nos está dando más rentabilidades. Y además, lo que os digo, podéis invertir en ETFs de diferentes tipos y podéis hacer carteras como esta modelo que yo hice de Core MSCI World, de MSCI China, de la plata o de los bonos, que es lo que está dando ahora mismo rentabilidad negativa dentro de la apuesta táctica que hice en esta cartera que siempre os he enseñado y que iremos haciendo aportaciones nuevas. Así que dicho esto, pasamos a la segunda clave, que yo creo que es bastante importante, y vamos al lío, ¿no? Vamos al lío porque hay economistas de Wall Street con los que he tenido la ocasión de conversar en estos últimos días, que me dicen, algo ha cambiado y algo se ha roto con respecto a lo que veíamos en datos del pasado. Hay temas que ya no funcionan y la economía puede estar configurando un nuevo esquema, pensando en el futuro. O a lo mejor estamos todos completamente equivocados y estos indicadores se han ultra adelantado y hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, mirad que desde 2018 la confianza del consumidor ya no es lo que era. Desde antes de la pandemia, la confianza del consumidor no se ha recuperado de los niveles previos. ¿Sabéis por qué? Porque el consumo se ha sostenido por la gente que tiene más dinero. Y la gente que tiene menos dinero y está tirando de tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, ¿cómo va a tener confianza en la economía? ¿Cómo va a pensar que está todo maravilloso y bollante? Si necesitan 3 y 4 trabajos para llegar a fin de mes. ¿Cómo van a contestar en las encuestas de confianza del consumidor que todo es fantástico? Si a nivel interno sienten que están en la miseria y que están bajo pinzas, con pinzas, sosteniendo sus economías. Pues por eso no se ha recuperado la confianza del consumidor, pese a que los números grueso macro no apunten a la recesión económica. Pero una cosa es que no se apunte a la recesión económica y otra cosa es que las clases medias, medias bajas y bajas, o trabajadoras, estén pasándolo realmente mal. Y hay una recesión clarísima de las clases trabajadoras en Estados Unidos, que no se pueden permitir casi ni ir ni un día al mes a cenar en un restaurante normal y corriente fuera de casa. Esto es una realidad que está ocurriendo en muchos estados de Estados Unidos. Y por eso se va a penalizar o se puede penalizar al partido en el poder, pese al crecimiento económico que hay. Entonces, los indicadores adelantados, como por ejemplo era la confianza del consumidor,
¿Se han roto por completo? ¿Ya no sirven de nada? ¿O quizá están cocinando algo a fuego muy lento que terminará por repercutir negativamente en la economía? Igual es la segunda opción. Igual estamos todos equivocados y vamos dando palos de ciego absolutamente. Pero la realidad es esa. El spread no se ha recuperado de niveles previos de pandemia porque hay una brecha social gigantesca y que va a ser muy difícil de cerrar a menos que se depure el ciclo. Porque a medida que le dan a la máquina de emitir deuda, lo que van a hacer es ampliar todavía más esa brecha social. Van a empobrecer más al pobre y van a enriquecer más al rico. Y si eso es por lo que se quiere optar, pues un aplauso, enhorabuena. Pero esa es la realidad y por eso los indicadores van a seguir apuntando a recesión económica. Y por eso va a ser muy difícil que a muy largo plazo esto termine cristalizando. Ahora bien, hay un indicador fundamental dentro de esta segunda clave que estamos analizando que tiene que ver con el Leading Indicator de la Conference Board y el Leading Economic Index, que compartía por aquí Wells Fargo. Y el Leading Economic Index apunta al peor nivel desde el 2020, en el momento en el que estuvimos todos encerrados. Nada ha cambiado en relación al ciclo de la economía a futuro. Nos está indicando una situación de tensión y de que tenemos que estar vigilantes. Y el Leading Indicator de la Conference Board ya es el mal de los males. Y esto es lo que me decían algunos expertos de Wall Street. Textualmente. Algo se ha roto aquí. Algo se ha roto en la economía. Algo se ha roto en lo que veíamos antes y ahora no vemos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Tenemos que seguir preocupados o podemos levantar la guardia? ¿Por qué dicen todo esto? ¿Por qué me comunican esto? Porque como veis, el PIB real, que es la línea roja, generalmente iba de la mano, en mayor o menor medida, de la línea azul. La línea roja es el PIB real, el crecimiento real de la economía de Estados Unidos. Y como veis, siempre que cae, o siempre que había caído, la línea azul, que es el Leading Index de la Conference Board, la roja terminaba cayendo. En el año 2000, por ejemplo, con una recesión suave, en el año 2008, recesión profunda, y en el año 2020 todavía peor. Ahora, ¿qué sucede? Que no cae ni pa' Dios. Que no cae. Y no cae por la brecha social. Porque nos hemos comido una inflación de caballo, nos hemos engullido una inflación de caballo de Troya, generando un spread, una diferencia entre las clases bajas y las clases medias y medias altas, que son las que están sosteniendo ese PIB real. Pero los de aquí no, los de aquí están cada vez peor. Y como sigamos por este camino, va a haber una desigualdad, una brecha gigantesca. Y eso es caldo de cultivo para un estallido social. Ojalá que no. Ojalá que no. Y aquí ya entra mi carga opinativa. Qué fácil era que en 2023 y 2022 hubieran tenido una recesión más o menos controlada. 2, 3 trimestres. Sí, impacto en el desempleo. Sí, muchas familias vivirían dolor. Pero mejor vivir dolor 6, 8 meses que generar esta brecha de desigualdad y un problema mayúsculo a futuro que te va a estallar en las narices. Entonces, bueno, pues el camino que se ha optado es este. Se ha roto ya lo que era antes recesión inminente, o que apuntaba a recesión inminente, ya parece que no sirve igual. Por la intervención constante del gobierno. O por las medidas más intervencionistas de los gobiernos. Dicho lo cual, y esto es muy interesante, cabe pensar en clave de futuro.
y en clave de qué nos están indicando estos indicadores adelantados y si de verdad están fallando y pues hay que ponerlos muy en cuarentena. Bien, vamos a ir al Leading Indicator de la Conference Board y a todos los componentes que establecen la direccionalidad de ese indicador adelantado. ¿A qué están apuntando ahora? ¿Y por qué van hacia una dirección de que la economía sigue yendo hacia recesión económica, pero no se está dando? Pues mirad la última lectura de septiembre. ¿Por qué no se está dando todo esto y por qué sigue apuntando en recesión económica? Porque el índice del crédito está en el 0,03%, el SP500 en el 0,11%, el spread de los bonos a 10 años y la tasa de tipos está en el menos 0,18, sí apunta a recesión. El índice de condiciones de negocio en el menos 0,07%. El ISM, las nuevas órdenes, los nuevos pedidos en el menos 0,20%. Los permisos de construcción en el menos 0,09%. Es decir, todo está, o la mayoría, en septiembre están en negativo o pírrico y a 6 meses está mixto. Pero todo está, fijaos, incluso hasta las manufacturas, las peticiones iniciales de desempleo están en niveles pírrico y así se ha mantenido durante mucho tiempo. ¿Por qué nos ha dado la recesión? Porque está constantemente en el alambre. Y como está constantemente en el alambre, siempre apunta a crisis económica y no llega porque no termina a romper esos datos a la baja. El empleo no termina a romper del todo a la baja, ni las peticiones iniciales de desempleo. Las condiciones de negocios tampoco termina por romper a la baja. El SP500 sigue subiendo. Las condiciones crediticias, pues la Fed las está manejando, más o menos. Entonces todo es en alambres para que el avión más o menos aterrice suave. Por eso, ahora mismo, la mayoría de los analistas dicen que va a haber un aterrizaje suave de la economía. Porque están logrando ese equilibrio. Dificilísimo de tener ese equilibrio que están logrando. Pero el tema es que alguna de estas rompa la baja con fuerza en algún punto en los próximos 12 meses, que es lo que está descontando el Leading Indicator. Y sobre todo, porque un peso importante que tiene el Leading Indicator tiene que ver con las manufacturas, que veis aquí. Y las manufacturas, que llevan en recesión durante 2 años, quizá no aporten al contexto de la economía lo mismo que hace 10 años o hace 15 años y deberían recalcular esa parte. Entonces, son esas dos lecturas que en cualquier momento, si algo rompe a la baja, sí que ya viene una situación más desastrosa o más complicada, si queremos decir complicada y no desastrosa, por no ser tan grueso, pero luego la otra parte de las manufacturas. ¿Hay que seguir teniendo en cuenta el Leading Indicator? Yo creo que sí, pero sabiendo que ya se ha roto la relación que había, que ya no es un indicador tan infalible como lo era hace 5 años o hace 10 años. Ya no lo es y debe ser recalculado y debe tener en consideración otras métricas que antes no tenía. Ahora bien, que no sirva absolutamente de nada, no, sino que ya no tiene la influencia tan clara y tan precisa como hace 10 años. Y hay una rotura bastante clara en lo que era y lo que es. Dicho esto, que yo creo que es muy importante, sobre todo para el contexto de lo que tenemos esta próxima semana, vamos a la tercera clave, que la tercera clave, y vamos a intentar hacer las siguientes lo más ágiles posible, tiene que ver con si la bolsa está cara o no, que es el dilema que tiene mucha gente a la hora de invertir. Está cara, estamos en una situación de que es insostenible todo esto. Ahora mismo el SP500 sigue subiendo un 0,37% y la tendencia estructuralmente es alcista, con lo cual el movimiento es al alza y hay que acompañar ese movimiento al alza desde un punto de vista técnico y fundamental. Ahora estamos en presentación de resultados empresariales. Esta semana es fundamental, con muchas de las 7 magníficas presentando cuentas y que puede haber un tiro al alza importante. Ojo con Microsoft, que puede presentar resultados muy positivos. Hoy el mercado de opciones está descontando una situación positiva para los resultados de Microsoft. Bueno, hay muchas compañías que pueden seguir tirando y esto es catalizador en el corto plazo para que el movimiento siga siendo tremendamente alcista, ¿no? Claro,
una cosa es el corto plazo y el contexto, además con las elecciones de Estados Unidos, y luego otra estamos hablando de que la capitalización de mercado de las grandes compañías sigue habiendo una concentración descomunal superior al 36%. Es decir, es brutal. Es brutal. Y esto, pues, sigue siendo factor de riesgo para algún momento. No sabemos cuándo, pero es factor de riesgo. Al igual que también, por ejemplo, el ratio precio-ventas del SP500 está en niveles máximos desde la burbuja de las .com. No os hablo de precio-beneficio, que es el famoso PER o Price to Earnings en nomenclatura estadounidense, sino el ratio Price to Sales, es decir, precio-ventas, precio-ingresos de las compañías. Y ahí sí que estamos en niveles de máximos históricos, que no habíamos desde el año 2000. Otra situación de potencial sobrecompra pensando en el futuro, ¿no? O en que en algún momento tiene que haber algún ajuste, por poco que sea, ¿no? Pero tiene que haber algún ajuste. Y luego, bueno, pues está la parte positiva de que los últimos trimestres para las acciones son extremadamente positivos. Extremadamente positivos, pero ya lo veis, que solo hay pocas excepciones en las que en el último trimestre la bolsa tiende a hacerlo mal. Lo normal es tener rally de final de año. Lo que ocurre es que ahora también hemos tenido un mega rally previo al final de año que vamos a ver en qué termina traduciéndose. Pero el contexto de cara al futuro es que esto podría tener continuidad de movimiento. Y explica esta subida también, por seguir un poco con el hilo analítico, la descomunal subida de la capitalización del sector de semiconductores, que supera el año 2000 con supercreces y ya deja muy atrás al 2021. ¿Estamos en la era de la inteligencia artificial ya? ¿O esto es un poco exagerado? Esa es la pregunta que tendremos que hacernos durante los próximos meses. Puede que... yo creo que los dos caminos son viables, que sí, que las valoraciones son muy altas y esto debería corregir en algún punto, pero a un suelo mucho más alto porque vamos a la era en la que la tecnología va a seguir siendo una industria primordial, pensando en el crecimiento a futuro y en la mejora de la productividad. Pero, pues eso, por eso digo que las dos opciones son viables, de que esto va a ser el futuro, pero que esto quizá tenga que tener algún ajuste en algún momento que desconocemos a día de hoy. Y sabemos que es así, ¿no? Luego está también Ryan Dietrich, que es uno de los analistas más alcistas de Wall Street, que dice que estamos ante el momento histórico del sell in May, que es cuando mejor ha funcionado este año de toda la historia, sobre todo desde 1950 hasta la actualidad. Es donde coge la muestra histórica. Y 2024 ha tenido un 15,4% de rentabilidad de sell in May, brutal, es decir, vender en mayo, y es cuando mejor ha sido hasta ahora, ¿no? Fijaos, los 6 meses posteriores vamos camino de tener un año realmente espectacular. De hecho, estamos en el año alcista más fuerte desde 1997 en Wall Street. Es decir, es brutal, es tremendo y esto es positivo. Por eso, aprovechar estas tendencias, como os decía antes con Trade Republic, ¿no? Buscar estrategias de inversión a través de una plataforma que pueda ser de vuestra confianza, como para mí lo es de Trade Republic, pues merece la pena y por eso tenéis el enlace ahí abajo, ¿no? En la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que os podáis descargar la plataforma. Y evidentemente, pues el movimiento tiene esa continuidad tremendo. Veremos qué ocurre una vez que pasen las elecciones. Pues porque yo creo que es interesante, ¿no? Saber qué movimientos se pueden dar una vez que se descuente ese resultado ya del todo. Y vamos a la cuarta clave, que tiene que ver con que esta semana se publican dos datos muy importantes. En realidad más, ¿no? Pero está el dato del PIB en Estados Unidos, que el PIB se espera que crezca un 3% trimestral, con lo cual, pues... lo que os digo, el dinamismo económico sustentado por ese consumo de los cuellos blancos, pues se va a notar. Y el consumo pues sigue tirando y sigue todo evolucionando positivamente. Eso lo vamos a tener esta semana. Como veis aquí, el PIB lo tenemos aquí esta semana un 3%, es lo que se espera, y se va a publicar concretamente el próximo miércoles.
El próximo miércoles se publica el PIB. También vamos a tener datos de las encuestas JOLTS, también datos del informe ADP de empleo. Muy importante todo lo que se publique con relación al empleo, porque el viernes, y ahí tenemos el dato que puede moverlo todo en cualquier tipo de dirección, el viernes vamos a tener el dato de empleo. El dato de empleo, en el que va a influir los huracanes también. Van a influir los huracanes y por eso igual el dato está afectado por esa destrucción de empleo derivado del huracán Helen y del huracán Milton, ¿no? De hecho, las nóminas no agrícolas se espera que sean de creación de empleo de 111.000 frente a 254.000 anteriores, tendrá afectación estacional y la tasa de paro que siga estable. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo, insisto, lo he dicho ya por activa y por pasiva 1000 veces en el programa, que la tasa de paro no va a dar sustos y si los da sería para mirarlo con especial atención, pero no creo que dé muchos sustos porque estamos en una fase estacional de contratación por la campaña navideña. Y que una vez pase esta campaña navideña, pasen en elecciones y demás, a lo mejor ya el empleo vuelve a la tónica de destrucción. Veremos. De momento, 4,1% de paro es lo que se espera y a lo mejor noviembre y diciembre ya estamos viendo un cambio de tendencia del corto plazo y vuelta a la tendencia estructural, que recordemos que el suelo de la tasa de paro fue el 3,4% y desde entonces ha seguido creciendo. Importan mucho los JOLTS, es decir, las vacantes laborales, las ofertas de empleo. Si siguen cayendo las ofertas de empleo, es el caldo de cultivo de que luego haya destrucción de empleo a futuro. Ha sido así a lo largo de la historia. Otra cosa es que esta vez sea diferente, pero siempre ha sido así. Entonces, estos datos macroeconómicos hay que vigilarlos y yo creo que el PIB y el dato de creación de empleo y la tasa de paro, en especial la tasa de paro, van a ser muy importantes esta semana. Hay que prestar una especial atención. Si tenemos datos de nóminas no agrícolas, incluso peor de 111.000, pues a lo mejor el mercado empieza a dudar o entiende que es un factor estacional y si hay una creación mayor, pues igual hay miedo desde el punto de vista de la inflación. Ya sabéis que hay esa dualidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y vamos a la quinta y última clave ya muy rápidamente, la quinta y última clave, que es la estrategia de inversión de BlackRock, que ha vuelto a publicar un informe que os publiqué en exclusiva a través de mi cuenta de X y de Discord, que os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Lo tenéis también en el comentario fijado en la descripción del vídeo y por el directo siempre lo está pasando Chris por aquí, así que pinchad y uníos a la comunidad de Discord, es gratuita y publico información valiosa como esta, como el último informe de BlackRock de su estrategia de inversión. Y en este informe concretamente decía cuál era su posicionamiento estratégico y dice que no hay que estar en bolsa europea. Ese es el titular de este informe de BlackRock, que no hay que estar en bolsa europea y que, fijaos, BlackRock dice no hay que estar en bolsa europea, en bolsa de Estados Unidos hay que estar, pero tampoco en plan locos. Eso dice, literal. Y luego comenta que Estados Unidos, que también Reino Unido y China son lugares en los que hay que estar. Estados Unidos, Japón y China. Y Europa, ni con un palo, dice BlackRock. Dice que infraponderan Europa en relación con Estados Unidos, con Japón y Reino Unido, que prefieren otros mercados ahora mismo, que las valoraciones son justas y que, bueno, pues que la situación del Banco Central Europeo y todas las dudas que están planteando y demás, esto lo dice también a lo largo del informe, pues que le invitan a ser precavido con el contexto europeo. No sé si estáis de acuerdo o no con BlackRock, también os pido que me lo dejéis ahí abajo en comentarios si creéis que Europa es para no estar, para sí estar, para cómo estar, qué pensáis también de los indicadores adelantados. Esto como última clave creo que ha sido, que es llamativo, ¿no? El que no vea interés en concreto en la bolsa europea, pero me interesa siempre saber vuestra opinión, lo dicho. Creo que es interesante también que si queréis apoyar el contenido que dejéis vuestro like, es la única manera de trasladarme vuestro apoyo, no cuesta mucho pulsar el like y dejarme el like, al igual que dejar vuestro comentario y suscribíos al canal. Así que espero que os haya gustado este análisis, no sé si la próxima semana haremos las claves porque dependerá de si ha nacido o no mi hija. Tengo mucho contenido programado para que vosotros podáis seguir viendo aquí contenido de interés en mi canal, los que lo veis desde YouTube. Y espero que os guste y que apoyéis este contenido y que nos vemos en el próximo, haya nacido o no mi hija, y seguir apoyando el contenido por ahí. Así que muchísimas gracias a todos.